Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro video de Aprende con Eliana. Hoy les he preparado un video de un proceso sumamente importante y un poco complejo, la ovogénesis. Les invito a que visiten mi canal y vean en la lista de videos, que seguro encontrarán alguno que también pueda interesarles. No olviden suscribirse si no lo están, darle like y por supuesto compartir. Les invito también a seguir mis historias en Instagram con información relacionada a la biología, histología y embriología. Les dejaré el link en la descripción del video. Y chicos, los animo a comentar y preguntar si tienen alguna duda. No se queden con las dudas. Pues ya yo estoy súper preparada para compartir con ustedes detalles de este interesante tema. ¿Lo están ustedes? Seguro que sí. Vamos a comenzar. Para explicar la gametogénesis o conversión de células germinativas en gametos, hay que recordar que todo comienza con la fecundación y la formación de un cigoto, cuyo sexo genético ha quedado determinado en ese momento. Ya saben que en el video de meiosis y gametogénesis explico las generalidades de gametogénesis, así que les invito a que lo miren para recordar algunas cositas. Grosso modo, lo que ocurre es que una vez que tenemos nuestro cigoto, comenzará el desarrollo embrionario. Y en el caso que nos compete ahora, que es la gametogénesis, va a ocurrir la diferenciación de unas células que son las progenitoras de nuestros gametos y que llegarán a las gónadas en desarrollo para diferenciarse en gonias, ovogonias y espermatogonias. Ocurrirán procesos de proliferación por mitosis, lo que va a aumentar la cantidad de gonias existentes en las gónadas. Siguen procesos de diferenciación para formarme las células sexuales, que como lo dije en el video anterior, ¿verdad? Son los citos primarios, ovocitos u espermatocitos primarios. Finalmente, estas células, que solamente se pueden dividir por meiosis, llevarán a cabo su división meiótica especial para originar los gametos. En el caso del hombre, 4 espermatozoides, y en el caso de las mujeres, un óvulo grande con abundante citoplasma y 3 cuerpos polares con apenas un poco de citoplasma. Pero bueno, si ya está, con esta lámina ya lo tenemos todo claro. ¿Para qué más minutos de explicación? Bueno, ya verán, en este video me centraré solamente en la ovogénesis. Les diré cuáles son sus particularidades y, aunque ya luego vamos a saber lo que debería ocurrir en teoría, luego les contaré que tanto in vivo como in vitro la realidad de la ovogénesis es un poco diferente. Como ya se mencionó de manera general, la ovogénesis o gametogénesis femenina es el proceso mediante el cual se forman y desarrollan los gametos femeninos. Es un proceso que no es continuo, su culminación está condicionada por la fecundación. Es importante tener presente además que la formación del óvulo se asocia con un proceso que es la foliculogénesis, que comprende cambios morfofuncionales en los folículos y que esto va a ocurrir en los ovarios. En el video de gametogénesis también les he dejado esta categorización de las fases de la ovogénesis. A mí me parece que de esta manera se comprende mucho mejor, ya que el proceso de ovogénesis están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, para hacerlo más didáctico, yo lo voy a ir explicando por apartados, aunque luego que lo tengamos todo claro, debemos unificar todo como un proceso. Las fases de la ovogénesis se llevan a cabo en 2 grandes etapas, la prenatal y la postnatal. Iniciamos por la prenatal, específicamente por la diferenciación de las células germinativas primordiales. Les invito también a ver el video de gastrulación por si no se recuerdan muy bien de lo que está pasando. Bien, en la segunda semana del desarrollo por fecundación tenemos un embrión bilaminar con un epiblasto y un hipoblasto. Pues bien, en este epiblasto se diferencian unas células que se llaman células germinativas primordiales y que migran junto con las demás y que específicamente ellas se van a ubicar en la pared del saco vitelino. Todo esto está ocurriendo durante la gastrulación, quiere decir en la tercera semana del desarrollo.
En la cuarta semana iniciará un proceso de migración y proliferación hasta alcanzar su ubicación definitiva en las gónadas primitivas, lo cual será alrededor de la quinta semana del desarrollo embrionario. Una vez en las gónadas, las células germinativas primordiales se van a diferenciar a células madres en los ovarios primitivos. Estas células madres son las ovogonias. La segunda fase, también de la etapa prenatal, se refiere a un proceso de proliferación por mitosis de esas ovogonias en las gónadas y que se va a remontar desde la quinta semana hasta la semana 12 o lo que es lo mismo, el tercer mes del embarazo, en las que el feto femenino debería tener alrededor de 7 millones de ovogonias en sus ovarios, aún en desarrollo. A partir del tercer mes ocurren procesos de atresia por apoptosis que van a disminuir la cantidad de ovogonias. Este proceso de atresia se mantiene hasta aproximadamente el séptimo mes. Es aquí donde ocurren dos de los eventos cruciales de la ovogénesis. Uno, todas las ovogonias comienzan a diferenciarse en células sexuales, los ovocitos primarios. Y dos, se rodean de una capa de células planas foliculares para formar los folículos primordiales. Quiere decir, comienza la foliculogénesis. ¿Por qué son cruciales? Porque una vez que la ovogonia se diferencia a ovocito primario, la capacidad de división por mitosis se pierde. Ya habíamos visto en el video de meiosis y gametogénesis que una célula sexual solo es capaz de dividirse por meiosis para producir gametos, pero no puede proliferar, se gasta y no se puede reponer. Además, las células foliculares que rodean al ovocito primario van a emitir unas prolongaciones citoplasmáticas hacia él y aparecen uniones comunicantes o en nexo que resultan de vital importancia para el intercambio de sustancia entre estos dos tipos celulares en la foliculogénesis y en la citodiferenciación que veremos más adelante. La fase de producción de células haploides inicia en la etapa prenatal. Los ovocitos primarios de los folículos primordiales entran a la meiosis 1 aproximadamente en el séptimo mes de gestación, quedando detenidos en la profase 1, específicamente en diploteno, debido en parte a la acción de la hormona inhibidor de la maduración del ovocito, HIMO, secretada por las células foliculares. Con la aparición de los folículos primordiales en la corteza de los ovarios, se llega al final de la etapa prenatal. Es decir, que al momento del nacimiento, el neonato femenino tendrá en sus ovarios solamente folículos primordiales con ovocitos primarios detenidos en diploteno, en un número aproximado entre 800.000 a 2 millones. Es importante esto y por eso lo dije así como despacito, porque la mujer, una vez que nace, el bebé, ¿verdad? Una vez que nace, no tiene ovogonias, no posee ovogonias. Solamente tiene en sus ovarios células sexuales, capaces solo de dividirse por meiosis. Que no se les olvide esto, ¿eh? Pues bien, después del nacimiento van a iniciar procesos de atresia y apoptosis de esos folículos primordiales, lo que durará hasta el inicio de la pubertad, momento en el cual se estima que existirán aproximadamente unos 40.000 folículos primordiales con sus ovocitos primarios detenidos en diploteno, que representan a las vesículas germinales, que se obtienen a veces en las punciones foliculares en los tratamientos de reproducción asistida. De estos folículos solo ovularán entre 400 a 500 durante toda la vida fértil hasta llegada a la menopausia. En la pubertad se activa el eje hipotálamo-hipófisis, que inicia el ciclo ovárico, en el cual mes a mes ocurren una serie de acontecimientos que culminan con el desarrollo del ovocito, la reanudación de la meiosis en respuesta a estos estímulos hormonales. Y vuelvo a colocar aquí que no posee ovogonias para que
vayan recordándolo siempre. Una vez que nacemos, todas las células se han diferenciado y los ovarios no poseen ovogonias. Poco antes de la ovulación, el ovocito primario, que es el M1, ¿verdad?, del folículo dominante, va a reiniciar y a culminar la meiosis. Y lo hace con una citocinesis desigual, lo que me va a originar un ovocito secundario grande, que es M2, ¿verdad?, grande con abundante citoplasma, y un primer cuerpo polar con escaso citoplasma. Sin embargo, su núcleo, ambos son N/2, quiere decir tienen 23 cromosomas, pero 23 cromosomas dobles. E inmediatamente este ovocito secundario me va a iniciar la meiosis 2, pero se va a detener en la metafase 2. Entonces, ese ovocito secundario, ¿verdad?, o M2, está representado porque va a ser una célula grande, como está acá, y un cuerpo polar, que está acá, que se está viendo por acá, detenido ya en la metafase 2. Al producirse la ovulación, el ovocito secundario M2, junto con el primer cuerpo polar y la corona radiada, que acá no se ve porque esta fotografía es de un procedimiento de reproducción asistida y ya lo han denudado este ovocito, ¿verdad? Pero tiene la corona radiada, que son las células de la granulosa del folículo, son expulsados del ovario hacia las inmediaciones de la trompa uterina, o también denominada de falopio. Esta es capaz de rescatar a este complejo, ¿verdad?, ovulado, por el movimiento de sus fimbrias, y los impulsan hacia su luz para que inicien el recorrido hasta la cavidad uterina. La meiosis 2 solo continuará con el estímulo de la fecundación. Si esto es así, se me formará un óvulo grande, ¿verdad?, con bastante citoplasma, y un segundo cuerpo polar. El primer cuerpo polar, por poseer tan poco citoplasma y organelas, suele no dividirse y permanece junto al óvulo y el segundo cuerpo polar. Quiere decir que si ocurre la fecundación, nosotros vamos a observar una imagen parecida a esta, con el primer cuerpo polar sin dividirse, y luego vamos a observar otro cuerpo polar. La evidencia de ese otro cuerpo polar generalmente se utiliza como evidencia clínica, ¿verdad?, de que ha ocurrido la fecundación. El cuerpo polar puede dividirse, pero es muy raro que ocurra por eso, porque tiene muy poquito citoplasma. Entonces, en la realidad, ya sea in vivo o in vitro, no se producen en la ovogénesis 4 células, sino que se me van a producir 3. Un óvulo, el primer cuerpo polar, que va a tener 23 cromosomas dobles, y el segundo cuerpo polar, que va a tener 23 cromosomas simples, al igual que el óvulo. Si no se produce la fecundación, la ovogénesis no culmina, y el ovocito secundario, este que está aquí detenido en metafase 2, degenerará aproximadamente unas 24 horas después de ser ovulado. Entonces, fíjense, la importancia está condicionada a la ocurrencia de la fecundación, y además tiene una citocinesis desigual, en donde una célula se va llevando, le va robando todo el citoplasma a las demás, y ese hecho de que una célula se quede con tan poquito citoplasma la incapacita para que esa otra célula más pequeña o cuerpo polar pueda dividirse para finalmente tener 4, ¿verdad? Sino que al final nos vamos a quedar con una célula haploide grande, ¿verdad?, con bastante citoplasma, otra célula haploide con poquito citoplasma, y una célula que no es estrictamente haploide, porque a pesar de que tiene 23 cromosomas, el material genético está duplicado, ¿verdad? Entonces es un N/2. Bien, esto se los dejo aquí, ¿verdad?, porque en junio del 2008
un ginecólogo belga, realizaba una histerectomía y se dio cuenta de que estaba en presencia del proceso de ovulación humana. Y pues lógicamente él y su equipo lograron capturar este proceso en imágenes y videos. En la descripción del video les voy a dejar un enlace a mi cuenta de Instagram donde he colgado un video con más información referente a este hallazgo. Y también les dejo un link para que puedan acceder al artículo publicado por el equipo. Sin embargo, ustedes al colocar el nombre del ginecólogo ya podrán ver numerosas imágenes y videos al respecto. Pero es impresionante porque es la primera evidencia de la ovulación humana que existe registrada en fotografías. Bien, vamos con la última fase, la citodiferenciación. Este proceso inicia en la etapa prenatal, con la aparición de la foliculogénesis, marcado por la formación de los folículos primordiales. Recordando que los folículos primordiales están constituidos por un ovocito primario o vesícula germinal, ¿verdad? Porque está detenido en la profase 1, en el diploteno, rodeado de una única capa de células planas, así como está en el dibujo de comiquita. Estas células planas son las células foliculares, que van a reposar sobre una membrana basal que comunica estos dos grupos celulares con el estroma ovárico. Como ya se mencionó, los folículos primordiales sobrevivientes al proceso de atresia pre- y postnatal permanecen en los ovarios. Y no es hasta la pubertad cuando comienza una estimulación cíclica denominada ciclo ovárico. El ciclo ovárico y la foliculogénesis se encuentran controladas por la activación del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. El hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de la gonadotrofina o GnRH. Esta va a estimular a la hipófisis para la secreción de dos hormonas adenohipofisiarias que son la FSH, la folículo estimulante, y la LH o luteinizante. Este mecanismo es el que me va a controlar, ¿verdad?, ese ciclo ovárico y la producción de la foliculogénesis con el desarrollo también del ovocito. El ovocito y las células foliculares tienen una interacción recíproca que es vital para la gametogénesis. Tenemos que el ovocito va a estimular a las células foliculares a proliferar, a diferenciarse, a organizarse a medida que crece el folículo, a la esteroidogénesis y a la formación de un antro. Mientras que las células foliculares intervienen en el metabolismo, crecimiento y maduración de los ovocitos, así como en su bloqueo meiótico. La FSH, hormona folículo estimulante, va a potenciar la acción de otra molécula, la activina, de la familia del factor de crecimiento transformante beta, que va a estimular el crecimiento de las células foliculares, convirtiendo los folículos primordiales de una sola capita de células planas a una sola capa de células cúbicas, luego a la multiplicación de esta para formarme una estratificación, ¿verdad?, de capas, y posteriormente la va a estimular también a la secreción del líquido folicular para formarme el próximo paso, del desarrollo folicular, que es la formación de los folículos antrales. Por otra parte, el ovocito, como vemos aquí en este dibujo de comiquita, este ovocito primario, a medida que se va desarrollando las células foliculares alrededor y que se va desarrollando los folículos, este ovocito también se va a ir desarrollando y también va a ir cambiando. Va aumentando de tamaño, va produciendo glicoproteínas que me van a formar esta capa que es la zona pelúcida, que va a quedar entre su plasmalema y las células foliculares que la rodean. Zona pelúcida que es importante en el reconocimiento de la especie, como ya si tengo oportunidad de hacerles algún video de la fecundación humana. El siguiente paso, como ya les dije, del desarrollo folicular es la formación de un antro, un espacio lleno de líquido, producido por las propias células foliculares. Y además, cuando se forman estos folículos antrales,
adquieren, ¿verdad?, receptores para la FSH. Importante porque estos receptores hacen a estos folículos muy sensibles a la FSH, a menores cantidades de la hormona disponible. Esta etapa del desarrollo está reservado para 1 o 2 folículos dominantes. ¿Qué es un folículo dominante? Es un folículo que aprovechó al máximo las concentraciones de FSH disponibles para lograr una mayor cantidad de células foliculares que lo rodeaban. Al hacer esto, produce mayor cantidad de estrógenos y inhibina y ejerce una retroalimentación negativa al eje hipotálamo-hipófisis y disminuye la cantidad de FSH disponible. ¿Por qué es importante esto? Porque mes a mes en ese ciclo ovárico se van a comenzar el desarrollo una cohorte de folículos primordiales, entre 15 y 30, dependiendo del ciclo, dependiendo de la mujer. De esos 15 o 30, todos tienen la misma oportunidad para ir en el desarrollo de folículo primordial, folículos primarios, folículos secundarios. ¿Qué es lo que pasa? Esa primera parte del inicio, ¿verdad?, de ese estímulo es independiente de FSH. Quiere decir que todos los folículos que inician de esa corte, que inician el desarrollo, tendrían las mismas oportunidades de desarrollarse. Sin embargo, este folículo dominante, que pueden ser 1 o 2 folículos, en el caso de la gametogénesis humana, generalmente no son más de 2, generalmente no es más de 1, en casos excepcionales 2 y mucho menos van a haber más folículos dominantes en ciclos ováricos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El folículo que aprovechó esa cantidad de FSH que había y creció mucho, desarrolló, estimuló las células foliculares para que se proliferaran y está rodeado de muchas células foliculares, esas células foliculares van a estimular a el eje hipotálamo hipoficiario y van a bloquear la FSH. Entonces, todo el resto de folículos que hayan llegado hasta aquí, pero que no hayan logrado estimularse lo suficiente para producir receptores de la FSH, no van a poder continuar, no van a poder desarrollarse a folículos antrales, porque a partir de allí ese desarrollo folicular depende de la FSH. Entonces, cuando este folículo dominante inhibe el eje hipotálamo hipoficiario, está condenando al resto de los folículos no dominantes, cuyo desarrollo es dependiente de la FSH, los condena a la atresia. Todos se van a volver atrésicos y solamente va a quedar 1 o 2 folículos dominantes. El folículo dominante continúa hacia el siguiente estadio de la foliculogénesis y se transforma en un folículo antral. Cuando las células del folículo comienzan a secretar líquido folicular hacia el espacio intercelular, se forman cavidades primero muy pequeñitas que luego van a ir confluyendo y me van a formar una única cavidad que se denomina antro. El ovocito entonces va adoptando una posición excéntrica y va a quedar rodeado por un grupo de células foliculares que me van a formar el cúmulo oóforo, que son las que lo rodean íntimamente y que son las que además me van a formar la corona radiada que van a salir con el ovocito en el momento de la ovulación. La presencia del antro es el evento morfológico que marca la diferenciación de dos grupos celulares en las células foliculares. Las que rodean al ovocito van a ser las células granulosas cumulares y las que rodean al antro van a ser las células granulosas parietales. Sigue acumulándose entonces, ¿verdad?, la cantidad de líquido folicular y se va a hacer evidente el crecimiento del folículo hasta alcanzar su madurez. Este folículo maduro se denomina folículo de Graf o folículo maduro y puede llegar a medir hasta unos 25 milímetros de diámetro.
este ya se encuentra listo para sobrellevar el proceso de ovulación. El crecimiento del folículo modifica además las células del estroma ovárico, las cuales ahora van a comenzar a formar parte de ese folículo bajo la forma de la teca folicular. Esta teca pronto se va a dividir en dos porciones, la teca folicular interna y la teca folicular externa. La interna va a producir factores angiogénicos que van a fomentar la formación de vasos sanguíneos que van a nutrir a ese folículo y además poseen receptores para la LH que estimula la producción de andrógenos, que además estos andrógenos me van a estimular a las células foliculares, ¿verdad?, a la activación de una aromatasa para transformar esos andrógenos o la mayoría de esos andrógenos a estrógenos y aumentar la cantidad de estrógenos que produce, ¿verdad?, ese ovario que está a punto de ovular. Bueno, muchachos, como se dieron cuenta, hacía falta más de una diapositiva para explicar los complejos mecanismos que se encuentran incluidos en la ovogénesis. Importante conocimiento que para mí debería ser algo que todos tendríamos que tener presente, porque forma parte de nuestra vida diaria y de la manera en la que nos reproducimos. Evidentemente que como personal de salud es aún más relevante que indaguemos en este asunto para aclarar cualquier duda y poder, como siempre, estar preparados para ofrecer a nuestros pacientes las mejores oportunidades, tanto diagnósticas como de tratamiento. Mi nombre es Eliana López y me ha encantado poder acompañarlos a través de esta pequeña ventana. No se queden con las dudas, chicos, yo estoy atenta para ayudarles. Recuerden verificar los enlaces que les he dejado en la descripción. Como siempre, suscríbanse si no lo están y activen la campanita como aviso de más videos nuevos. Nos vemos prontito. Chau, chau.